Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Mi nombre es Darío Rodríguez. Como siempre, todo el gusto de saludarte como cada miércoles a eso de las 3 de la tarde para hablar temas especializados en capacitación. Y bueno, hoy vamos a hablar un tema muy interesante debido a que aplica para la cuestión de las tendencias tecnológicas que están surgiendo en esta época y que sobre todo pues contribuye a fomentar el aprendizaje en muy poco tiempo. Esto se te va a hacer muy interesante, es una solución te diría muy tecnológica que aparentemente es muy cara, sin embargo no es así y que te puede dar muy buenos resultados en tu capacitación. Y estamos hablando de las tecnologías inmersivas en la capacitación. ¿A qué se refiere esto de inmersivas? Bueno, pues acuérdate que inmersivo significa que vas a poner al participante en el escenario que quieres que aprenda. O sea, está completamente inmerso en la experiencia de aprendizaje. Si le das a la siguiente, Víctor, si es tan amable. A ver, vamos a platicar un poco de qué va esto de las tecnologías inmersivas. ¿Cuáles son para comenzar? Una es la realidad virtual, que seguramente has estado escuchando porque ha estado sonando mucho en las tendencias de capacitación. Dos es la realidad aumentada. Esto es del tipo de tecnología que utilizan plataformas como Pokémon Go, por ejemplo. Y por último es la inteligencia artificial. Te digo, suena todo esto muy tecnológico, sin embargo, es más fácil de utilizar de lo que crees y sobre todo da muy buenos resultados. Estamos viendo en la imagen a un grupo de cirujanos que están siendo entrenados en cirugía cardíaca utilizando esto de la realidad virtual. Fíjate que esto no es nuevo, la realidad virtual ya tiene pues algunos años utilizándose. Sin embargo, por la cuestión de la dificultad que a veces implicaba aplicarla a procesos de capacitación normales, o sea, no de alta tecnología o de alta especialidad, pues no era algo que se había popularizado sino hasta tiempos muy recientes. Sin embargo, ha demostrado tener una gran efectividad al momento de hacer que las personas desarrollen conductas complejas. ¿Qué significa esto? Que no nada más se repita, sino que se haga un proceso completo, que desarrollen competencias complejas. Un ejemplo, leí el otro día un artículo que se escribió sobre el ejército israelí y el uso de la realidad virtual en el entrenamiento militar. Decía, imagínate, pues estas personas, por la situación política que se vive en esa zona, pues muchas ocasiones necesitan entrar a túneles y esos túneles pues son un lugar donde los pueden emboscar fácilmente sus enemigos. ¿Qué fue lo que propusieron como solución los generales del ejército israelí? Pues utilizar la realidad virtual. ¿Cómo lo hacen? Pues reproducen el ambiente de estos túneles, hacen que el soldado entre sin necesidad de hacer los túneles y sobre todo sin necesidad de que corran peligro para adquirir ese aprendizaje. ¿Cuál fue el resultado? Que redujeron hasta en un 30% el tiempo de entrenamiento que requiere un soldado para hacer eso mismo. Es interesante, ¿no crees? Imagínate que puedas reducir un 30% el tiempo que necesitas para capacitar a una persona en tu empresa. Bueno, eso es lo que podemos hablar sobre cuál es la importancia de esto de las tecnologías inmersivas. Ahora, si le das a la siguiente, Víctor, me gustaría platicarte sobre cómo es que funcionan. Hay un principio, yo lo conocí en aprendizaje acelerado, que dice que el cerebro humano no distingue entre una situación real, o sea, lo que estás viviendo en el momento, de algo simulado. O sea, ¿a qué me refiero? ¿Tú has alguna vez soñado algo con tanta viveza que te despiertas convencido de que es así? A ese fenómeno me refiero. Si tú estás enseñando a una persona a través de la realidad virtual, por ejemplo, su cerebro lo va a tomar como si fuera algo verdadero, como si realmente estuviera tomando la herramienta o como si estuviera viviendo esa situación, como te decía hace un momento con esta estrategia del ejército israelí. Ahora, por eso es que las tecnologías inmersivas, como la realidad virtual, como la realidad aumentada, como la inteligencia artificial, nos ayudan a desarrollar habilidades complejas en menos tiempo, porque el cerebro va a pensar que realmente lo está haciendo, con la ventaja, como te decía, de que no necesitas, si estás, por ejemplo, entrenando a un vendedor, imagínate que le pones
un ambiente de realidad virtual con un chatbot donde le responde cosas, donde le maneja objeciones al vendedor que estás entrenando, sin necesidad de tener un cliente real y sin necesidad de que vaya a echar a perder ventas. O tienes a una persona que quieres que aprenda a manejar una soldadora, por ejemplo. Lo pones con la realidad virtual a hacer a soldar su material, y eso va a evitar que gastes también dinero en darle materiales que a lo mejor se van a desperdiciar. En mi página de la Fábrica de Conocimiento, si me quieres seguir en Facebook, se llama la Fábrica de Conocimiento, publiqué hace unos días un artículo en el cual Walmart ya está empezando a capacitar a su personal para atender a los clientes en esta época de fin de año, que es muy difícil, tú sabes. O sea, la cuestión de que hay mucha gente, hay muchas ventas. Entonces, para poderlos atender eficientemente, como quiere Walmart que se haga, pues están utilizando la realidad virtual. Entonces, bueno, eso es lo que nos ayuda a la realidad virtual. ¿Por qué funciona como lo hace? Ahora vamos a platicar un poco sobre ellas. Si fueras tan amable, Víctor, dale a la siguiente. La primera de la cual vamos a platicar es la realidad virtual, que ya he mencionado varias veces. ¿Qué es esto de la realidad virtual? Bueno, pues es un ambiente donde se reproduce por completo un lugar de trabajo, un ambiente de trabajo. En él, el participante tiene la capacidad de interactuar con los objetos y con los lugares que va a encontrar. Si le vamos a, por ejemplo, imagínate como un video que vi hace poquito para desarrollar este tema, que eres una persona que quieres enseñar a tus trabajadores, a tus colaboradores, cómo construir un edificio. Obviamente no te los puedes llevar a la obra porque ¿qué pasa si se caen del andamio? Pues obviamente se van a hacer daño. Entonces, para trabajar sin riesgos, puedes meterlos en un ambiente de realidad virtual, puedes hacer que se suban, puedes hacer que utilicen los arneses de seguridad, puedes verificar que se pongan el equipo de seguridad, y una vez que ya hayan desarrollado todo ese proceso, que ya lo hayan repetido lo suficiente como para sabérselo de memoria y poderlo hacer sin errores, entonces sí ya lo subes a la experiencia real. Acuérdate, esto de las tecnologías inmersivas funciona muy bien, sin embargo, siempre te va a facilitar que aprendan, como te decía, cuestiones complejas, pero siempre hay que complementarlas de experiencias de aprendizaje en el campo real, un on-the-job training, perdón. ¿Por qué? Porque como todas las herramientas de capacitación, podemos nosotros prever una cierta cantidad de escenarios, pero no todos. Esos escenarios, esa experiencia completa en el trabajo solamente se lo va a dar el trabajar en su puesto de trabajo. Entonces, realidad virtual, on the job training, y vas a tener un resultado excelente garantizado. Bueno, esa es la primera de la realidad virtual. La siguiente, vamos a darle a la siguiente diapositiva, Víctor, como siempre, muy amable, Víctor, apoyándonos. La siguiente es la realidad aumentada. Y quiero que veas la imagen, ahorita que la cambiemos. La realidad aumentada, ¿en qué se va a diferenciar? Que la realidad aumentada no te va a reproducir todo el ambiente, o sea, no te va a reproducir un edificio, no te va a reproducir una fábrica, no te va a reproducir un camión. Lo que te va a reproducir es a través de un dispositivo que puede ser unos lentes, que puede ser una tableta, puede ser un celular, te va a reproducir, como vemos en la pantalla, una parte de un objeto. Ahí en lo que estamos viendo, en esa imagen de realidad aumentada, es que te está dando en las flechas verdes puntos importantes en los cuales fijarte, unos verdes y unos rojos. Y además puedes controlar puedes pedir información sobre esos elementos. ¿De qué sirve? Pues imagínate, si tienes que a lo mejor desarmar un motor, pones la tableta, el participante ve cómo se desarma cada elemento y después lo hace él. De esta manera lo puede ver, digamos, en vivo, entre comillas, y después reproducirlo, una especie de reproducción del método de los 4 pasos del cual hablamos hace 15 días. Con esto, pues también va a facilitar que el participante pueda repetir cuantas veces sea necesario para él esa experiencia, ese movimiento, hasta que lo domine. ¿Sale? Ahora, acabo de mencionar algo importante que tenemos que platicar, o sea, ¿cuál va a ser tu papel como facilitador o como diseñador? Bueno, como diseñador, obviamente necesitas diseñar cuál va a ser la experiencia de aprendizaje, tienes que ver cuáles son los aprendizajes clave, tienes que ver
qué partes del proceso son las más importantes, ahorita vamos a detallar, pero como capacitador, tu papel es más de facilitador, más de acompañamiento en esta experiencia. ¿Por qué? Porque ya no vas a explicar, ya el participante no necesita que le estés diciendo qué hacer, él lo va a ver, pero sí le puedes resolver dudas, sí le puedes apoyar con la cuestión de manejo de la herramienta y sobre todo puedes plantearle otros escenarios para que cuestione y amplíe su conocimiento, su comprensión de la situación. Vamos con la tercera, por favor, que es la inteligencia artificial. Víctor, si fueras tan amable, darle a la siguiente diapositiva. Inteligencia artificial, ¿cómo es esto? Bueno, acuérdate que las computadoras actualmente ya tienen una capacidad que rebasa lo que la gente de mi generación conocimos en nuestra infancia, que pues prácticamente ahorita un celular es más potente que las primeras computadoras y ya tienen capacidad de responder como si fueran seres conscientes. Esto es lo importante. La inteligencia artificial implica que un objeto, una máquina, pues pueda darte respuestas que parecían haber sido razonadas por alguien. Y es muy interesante porque la inteligencia artificial, cuando está bien desarrollada, es capaz de aprender. Por lo tanto, es capaz de prever tus propias acciones, como hace unos años hubo una computadora que le ganó al campeón mundial de ajedrez, imagínate. O sea, eso es algo bastante complejo. ¿Cómo la podemos utilizar? Bueno, te planteaba un escenario hace rato, quieres que un vendedor aprenda a rebatir objeciones, pues lo pones en una simulación de la tienda, combinas inteligencia artificial con realidad virtual y le pones un chatbot, un personaje ahí simulado, que va a responder de acuerdo a ciertos lineamientos que ya tiene preprogramado. Entonces yo te doy un argumento, ese chatbot me lo responde y así voy a estar hasta que mi vendedor tenga que poner en práctica todas sus habilidades mentales para poder rebatir las objeciones que el mismo chatbot le está dando. Otra forma, a lo mejor quieres que tienes un conductor de tráiler y quieres que aprenda a manejar en un ambiente donde hay mucho tráfico. Bueno, pues puedes hacer que la inteligencia artificial simule que son otros conductores, que a lo mejor uno va a ir enojado, uno va a ir muy rápido, etcétera. Entonces ahí el conductor del tráiler pues tendrá que buscar también la manera de conducir de la mejor forma. Y como la inteligencia artificial va a ir aprendiendo, le irá poniendo retos cada vez más complejos para que se prepare para manejar en un ambiente similar a ese. Bueno, esas son así como que las descripciones de las tres más importantes que tenemos. Ahora me gustaría platicar sobre cómo podemos hacer esto. Si le das a la siguiente, Víctor, como sabes, mi compromiso contigo es que todo lo que te estoy platicando son cosas que ya se han realizado, que yo he visto directamente, porque pues no te quiero hablar de algo que nada más investigué desde el escritorio, sino que es algo que sí ya es aplicable. A ver, a mí me tocó hace un tiempo generar un proyecto sobre capacitación con realidad virtual y esto que te estás viendo en la pantalla son los pasos que identifiqué y que también pude investigar sobre cómo hacerlo, ya cómo llevar a cabo un proyecto de este tipo. Bueno, primero necesitamos identificar los procesos clave para las actividades del participante. ¿Qué es esto de los procesos clave? Te decía, si quieres que una persona aprenda a soldar, pues tienes que saber qué es lo que va a soldar, qué habilidades va a requerir para poderlo hacer. Porque acuérdate que si vas a utilizar una de estas tecnologías, tendrás que darle a un proveedor o a un desarrollador un guión sobre qué va a hacer la persona y cómo lo va a hacer. De lo contrario, no lo vas a poder reproducir en los ambientes inmersivos. Después, una vez que ya tienes identificado cuál es el proceso clave, tienes que conocer la ruta crítica de ese proceso. Ya sé que tiene que soldar con argón la pieza X. Bueno, eso ya tienes identificado el proceso clave, pero lo tienes que describir ampliamente la ruta crítica. ¿Qué es la ruta crítica? La ruta crítica básicamente es qué acciones tiene que seguir el participante para llegar al resultado que tú quieres, al que llegue, cuando todo funciona bien. O sea, los pasos que no deben faltar y que necesariamente lo tiene que aprender. Mucho ojo, a veces le damos tanto detalle que puede ser muy complicado para una persona nueva aprender esos procesos que desconoce. Entonces, tiene que ser algo muy sencillo, tiene que ser algo pues que cumpla con lo necesario, sin ser tan excesivamente detallado que sea
imposible de aprender. Entonces, mucho cuidado con eso. También en este paso, el 2, tienes que señalar las tareas y habilidades necesarias para cumplirlas. Bueno, va a tomar la soldadora, va a ponerle, no sé, no sé soldar, pero bueno, te comento. Le va a poner la herramienta X en la soldadora, va a tomar el material Y. Entonces, todo eso lo tienes que saber y tiene que estar bien descrito para que el desarrollador o tú, si tienes esta capacidad, esta posibilidad, pues pueda desarrollar el ambiente. 3, considera que el diseño de los ambientes dependerá del equipo con el que puedes contar. Esto, aquí te decía, suena muy tecnológico, suena muy caro, no necesariamente tiene que ser, pero todo depende de qué presupuesto tengas. Puedes encontrar elementos para desarrollar tu ambiente virtual desde gratuitos hasta que sí te van a costar una lana. Puedes encontrar visores de realidad virtual, como por ejemplo el Oculus, que te cuesta ahorita como 6, 7 mil pesos, o uno muy sencillo como el Google Cardboard, que cuesta como 30, 40 pesos. O sea, todo depende de qué es lo que quieras lograr y cuál es el presupuesto al que puedes acceder. Entonces, es muy importante que lo consideres. 4, puedes desarrollar tus materiales por ti mismo o a través de un proveedor especializado. Te decía, puedes tener acceso a estos materiales que son muy baratos o puedes contratar una agencia que te lo va a desarrollar. Ahora, vamos a ver un poco más adelante cuáles son estas herramientas de bajo costo, no te desesperes, ahorita te cuento, pero es importante otra vez que determines cuál va a ser a lo que quieres llegar. También te recomiendo, si es un proceso muy relevante, muy importante, entonces sí, inviértele. Si es algo muy sencillo, tal vez no sea necesario gastar tanto, tal vez con algo sencillo lo puedas satisfacer la necesidad de aprendizaje que te plantea la empresa. Ahora, 5, muy importante, la realidad virtual tiene la ventaja de que pueden practicar los participantes tanto como quieran, déjalos. Eh, Como se engancha tanto el participante al utilizarlo, pues pueden estar horas y horas y horas y esto sobre todo no produce el cansancio de explicaciones y repeticiones. Entonces, déjalos desarrollar esa habilidad a través de la repetición y la práctica. Y por último, muy importante, la evaluación. Si vas a hacer un ambiente de realidad virtual o de realidad aumentada, etcétera, no puedes evaluar a la gente con un examen escrito. ¿Por qué? Porque probablemente no sean capaces de describirte lo que están viendo. Acuérdate de los dominios de aprendizaje de la taxonomía de Bloom. Una cosa es el cognitivo, otro es el psicomotriz. Si enseñas algo cognitivo, no lo puedes evaluar de la manera o con un examen psicomotriz y viceversa. Entonces tienes que tener a lo mejor tus rúbricas, a lo mejor tienes que hacer que reproduzcan el proceso y utilizar listas de verificación o un simulador o incluso en la realidad. Eso ya depende de ti, pero bueno, ojo, es muy importante la evaluación para que no te salga mal. Y como te decía, si le das a la siguiente, Víctor, gracias. Vamos a hablar ahora sobre cómo lo puedes desarrollar, cómo lo puedes hacer. Bueno, los desarrolladores, vas a encontrar costos variantes. En lo personal, te decía, cuando desarrollé ese proyecto, encontré que un desarrollador de realidad virtual o una agencia de desarrolladora de realidad virtual e inteligencia artificial puede costar desde 70 mil pesos el más barato que encontré. Obviamente lo que te va a garantizar es que te va a dar una tecnología maravillosa, vas a poder llevar a tu participante a un ambiente simulado completo. Me enseñaban estos señores un demo donde ponían una fábrica completa con todas las máquinas, incluso compañeros, etcétera. O sea, está genial eso. Y la realidad aumentada, puedes encontrar desarrolladores que te van a cotizar desde 20 mil pesos. ¿A qué era esto que me desarrollaban de 20 mil pesos? Pues era, por ejemplo, que el participante, para aprender un proceso, pudiera poner su celular sobre la pantalla de la computadora y a través de él viera la reproducción del proceso en la pantalla de manera que no tuviera que estarle picando a la computadora o estar leyendo manuales, sino que lo viera en vivo. La ventaja era que si tenías un cliente enfrente, podías sacar el celular y si no te sabes el proceso, sacabas el celular, lo ponías y ya te decía cómo. O sea, esto ahorra un montón de problemas. Si tú has hecho esto, pues sabes que muchas veces los nuevos, cuando están frente al cliente con una computadora, pues se panican. Entonces no saben qué hacer. Y con esta herramienta, pues hubiera ahorrado un montón de molestias y de tiempo. Ahora,
herramientas de bajo costo en realidad virtual, ahí en el cuadrito verde. Ya te había comentado la tecnología Cardboard que desarrolló Google. Google busca que esta tecnología se llegue a la mayor cantidad de personas posible. Lo pensó para la escuela, pero bueno, también nos sirve en capacitación. Ya te había mencionado los visores Cardboard. Ese lo puedes comprar en Mercado Libre, te cuestan 30, 40 pesos. Y existe una aplicación gratuita que puedes descargar en tu celular, que es el cámara Cardboard. Esto te permite tomar imágenes en 360 grados que puedes reproducir y le puedes poner interactividad con programas, por ejemplo, como Captivate. Ese programa te permite hacerlo y lo utilizas como un ambiente de realidad virtual. Y además existe la aplicación Bravo, que está ahí mencionada, Bravo con B chica y con un signo de exclamación al final. Esa es una plataforma, puedes subir materiales convencionales a la plataforma y la gente lo va a ver como realidad virtual. Entonces también está muy bien. Y además te lo cotizan, es la ventaja, te lo cotizan de acuerdo al número de posiciones que necesitas. Puedes pedir una aula de 5 personas, de 10, de 20, de 100, creo que hasta de 800 es la más grande. Y para la realidad aumentada tenemos ahí una serie de aplicaciones gratuitas que puedes utilizar, que es el Metaverse, el HP Reveal, el IR, el Creator Augmented y el Geo Augmented. Todos esos los puedes encontrar en línea, son gratuitas y te pueden servir para realizar tus actividades de realidad aumentada. En cuanto a realidad, a inteligencia artificial, disculpa, ese sí, no hay de otra, ese sí necesitas un desarrollador. Entonces, pues, puedes utilizarlo, como te decía, para otro tipo de procesos, otro tipo de actividades, con la garantía de que pues, te va a ayudar a desarrollar habilidades en menos tiempo y va a ser más productivo el colaborador para ti. Bueno, si le das a la siguiente, Víctor, con esto vamos a terminar el tema del día de hoy. Te agradezco muchísimo. Recuerda que estoy aquí contigo a través de los Talenters, pero mi página, mi agencia consultora es la Fábrica de Conocimiento. Ahí tenemos los datos de contacto. Con todo gusto puedo ponerme en contacto contigo y te puedo asesorar para este tema y otros relativos a la capacitación, liderazgo y otros más. Por el momento me despido de ti, te agradezco muchísimo la atención, como siempre un placer haberte saludado, te deseo muy buen provecho y muy buen medio de semana, que te vaya muy bien, hasta luego.